Castoriadis es un autor muy peculiar, creado por decía que era un autor muy peculiar, muy desconocido entre los psíquicos. Pocos psicoanalistas lo reconocen como psicoanalista, o en términos de aquellas cosas que van adquiriendo un cierto valor que podríamos ubicar en el orden de lo sagrado. ¿Sí? Creo que justamente una de las peculiaridades de Castoriadis es que todo el tiempo está cagándose en lo sagrado, ¿no? Entonces, eso lo hace finalmente un autor muy poco socorrido, ¿no? Tiene muy mala prensa, no finge tener mala prensa como Zizek, ¿no? Zizek tiene muy buena prensa, solamente se queja de la prensa. Castoriadis no, Castoriadis todo el mundo le hizo mutis, ¿no? Castoriadis, tal cual, todos sus contemporáneos en Francia le aplicaron la ley del hielo completamente, ¿no? Salvo alguno, más del orden más del orden de la institución de lo político, pero en psicoanálisis prácticamente le hicieron un mutis importante, ¿no? No dialogaron con él. Psicoanalista, él es psicoanalista a través de una de sus esposas, ¿no? O de Piera Aulagnier. De hecho, firma ella Piera Aulagnier Castoriadis. Fue esposa de Castoriadis, que fue justamente, de Cornelius Castoriadis, que fue justamente ella lo introduce al análisis, y también es con ella con quien va a protagonizar el primer cisma, digamos, de la escuela, del lacanismo, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ir ubicando los planteamientos que propone, que me parecen muy interesantes. Obviamente, y nunca lo niega, él es un antagonista de Lacan, ¿no? Antagonista de Lacan y antagonista del lacanismo. Lo que en su momento ya era demasiado sacrílego. No solamente fue antagonista de Lacan, sino que fue antagonista de la Unión Soviética en un momento en que toda la inteligencia francesa, toda la inteligencia de izquierda, eh, pues vivía como sagrada justamente la institución de la Unión Soviética, y en ese sentido también pues se mantenía una perspectiva completamente acrítica con la Unión Soviética. Ya después todos dijeron lo mismo de Castoriadis, ¿no? Eh, Hubo momentos cruciales en la historia donde él fue muy activo, ¿no? Particularmente en el 68 francés. La consigna de imaginación al poder es de él, ¿no? Y fue como muy activista, estuvo muy activo en todo ese periodo. Y mantenía en esa misma lógica, un antagonismo amplio con el estructuralismo francés, y obviamente con lo que después fue el postestructuralismo francés. Entonces, digamos, cuando hablo de Castoriadis, lo presento siempre como un pensador a contracorriente, pero finalmente pensador, ¿no? Y es un pensador terriblemente valiente, de una inteligencia inalcanzable, una formación sólida, muy sólida. El tipo era economista, abogado, filósofo y psicoanalista, además de ser músico, ¿no? Entonces, no era cualquier cosa. De hecho, fue no recuerdo si fue director de la OCDE, pero trabajó en la OCDE en el tiempo que en las noches estaba en la clandestinidad, ¿no? Funda un grupo muy importante llamado Socialismo Barbarie, que finalmente, perdón, no Socialismo Barbarie, Autonomía, no, Socialismo Barbarie era el primer grupo que fundó, y era un grupo donde todavía él se ascribía al campo del socialismo, y después
fundó otro que se denominó Proyecto Autonomía, ¿no? Entonces, justamente en esos momentos fue como muy crítico con lo que pasaba en la Unión Soviética, una Unión Soviética completamente impresentable ahora, una Unión Soviética que se quedó en el rezago de todo lo que proponía como estar superando, ¿no? Pero bueno, bueno, solamente como nota romántica, él a los 15 años se enfrentó a través de la guerra de guerrillas al dictador griego Metaxas, y Metaxas lo condenó a muerte y apenas alcanzaron a sacarlo de Grecia en ese momento, y se instauró en Francia, donde tuvo muchos nombres. Por eso es difícil seguir su obra. Tuvo muchos nombres. Antes de su obra máxima, que fue La institución imaginaria de la sociedad, ya tenía un nombre importante, particularmente a través de, bueno, estaba pensando el movimiento obrero, está haciendo una historia del movimiento obrero, pero como él era extranjero en Francia, como aparte era funcionario de esa institución económica, pues no mantenía en la clandestinidad, ¿no? Entonces, buena parte de su obra fue en la clandestinidad, hasta que ya tuvo la nacionalidad francesa y ya hizo lo que quiso, ¿no? Pero bueno, ya ubicándonos en este contexto, él se hace psicoanalista a través de Pierre Aulagnier, que fue su esposa. Formó parte siempre cómodo del grupo de Lacan. Él era asistente justamente a los seminarios de Lacan en aquel periodo. Y desde muy temprano mantuvo una posición muy crítica, incluso calcitrante, con respecto a lo que él ya veía como el síndrome o los síndromes del lacanismo, ¿no? Una de las desventajas del texto, por más buen texto que es, enfrentamos la desventaja de no tener el texto Rostand, ¿no? Todo el tiempo, Castoriadis está dialogando todo el tiempo con este autor, Rostand, cuyo libro es Un destino funesto. Yo no lo conozco, honestamente, nunca he visto ese libro, pero todo lo que está acá planteando, bueno, se entiende que Rostand, con el contexto se entiende que Rostand era miembro del lacanismo, y comienza a hacer una serie de críticas a Lacan y por ende, o por extensión, al psicoanálisis, ¿no? Estamos en un momento en el que criticar a Lacan implicaba criticar el psicoanálisis completo, porque Lacan en un cierto momento se arroga, ¿no? Se arroga el único psicoanálisis inteligente. Y yo creo que sí, Lacan en su momento representó el único psicoanálisis inteligente, particularmente en oposición a los planteamientos impresentables de la IPA. Lacan contra la IPA el tiempo, hasta que lo expulsan, funda su escuela y tal, ¿no? Pero finalmente representaba, perdón, representaba el polo libertario, el pensamiento psicoanalítico, un polo muy inteligente, un polo muy filosófico. Este, Lacan se encarga de acercar el psicoanálisis a filosofía, se encarga de acercar el psicoanálisis al marxismo. Entonces, podía tener, ¿no? Podía tener una interlocución importante con Castoriadis, cosa que nunca pasó. Al menos si pasó, no pasó a nivel de actas, ¿no? Se sabe que finalmente, insisto, que Cornelius Castoriadis y Pierre Aulagnier protagonizan el primer cisma, la primera división del lacanismo, y fundan el cuarto grupo, se llamó, ¿no? Un cuarto grupo que tuvo importancia en su momento. No la importancia que tuvo, obviamente, Lacan y todo lo que se dé a partir de ahí, ¿no? Pero finalmente Rostand está planteando justamente es el lacanismo como algo monstruoso, ¿sí? Y como algo monstruoso, y particularmente
algo alienante, ¿no? Algo más del orden de lo sectario, ¿no? Y justamente Castoriadis va a decir, sí, es cierto. Ah, la IPA, Elizabeth, disculpa, la IPA es la Internacional de Psicoanálisis, la Asociación Internacional de Psicoanálisis. En su momento la dirigió, en su momento la dirigió. Esa sería buena. De hecho, es la IPA que sí me gusta, dice Oscar, la Indian Pale Ale. Sí, ciertamente esa es la buena, pero no, en términos de institución psicoanalítica, la IPA es la Internacional de Psicoanálisis. Es importante porque primero la funda Freud y quien la dirige es Anna Freud. Entonces, en su momento representó, digamos, el psicoanálisis oficial, pero era un psicoanálisis, híjole, terrible, impresente, ¿no? La IPA sigue existiendo y el dedo chiquito de la IPA en México es la APM, ¿no? La Asociación Mexicana de Psicoanálisis, que todavía se sienten como con la legitimidad de alguna manera de decir que es psicoanálisis y que no lo es, ¿no? La IPA tiene una historia bastante turbia, ¿no? Particularmente por su hipocresía, ¿sí? Por lo más escandaloso de la IPA, ya modo el chisme, lo más escandaloso de la IPA es que prohibía, siendo Ana Freud presidenta de la IPA, se prohibió que homosexuales se formaran y practicaran el psicoanálisis, ¿no? Cuando a todas luces Ana Freud era homosexual. No solamente eso, sino que los grandes amigos de Ana Freud, eh, James y Anne Strechy, ¿no? Que fueron los traductores canónicos de Freud. Ellos traducen del texto freudiano, del texto en alemán, lo traducen al inglés, y a partir de ahí es una muy buena traducción, pues es la traducción de Amor-Ortu. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo del chisme es que Anne Strechay, James Strechay eran también homosexuales y mantenían un matrimonio de parapeto, ¿no? Para poder seguir siendo psicoanalistas y para poder ser parte de la IPA, mantenían un matrimonio de simulación. Se sabía, ¿no? Porque era también bastante evidente que cada quien hacía con sus genitales lo que mejor le parecía. Entonces, digamos que la IPA se jugó siempre en esas categorías. La IPA, por ejemplo, por mucho tiempo planteó que nadie que no fuera médico, ¿no? Podía ser psicoanalista, ¿no? Era lo más deseable ser médico para ser psicoanalista, cuando Freud siempre planteó que justamente la medicina estorbaba el psicoanálisis, como yo considero que ahora la psicología estorba el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, por eso la IPA, entonces Lacan formó un contrapeso importante y en un sentido histórico determinante, porque el psicoanálisis de la IPA, ¿no? O el psicoanálisis sin la intervención lacaniana no hubiera tenido un destino amable, ¿no? Esto viene a cuento porque con eso vamos a cerrar al menos la mitad del texto que vamos a trabajar ahora, ¿no? Entonces, justamente por ahí, eh, la crítica que va a recuperar eh, Castoriadis de Rosa, ¿no? Es esta dimensión de lo monstruoso. Señala en el texto 13, dice, pero no nos encontramos aquí más que con la reedición del pecado original del psicoanálisis. Si se mira bien, si se rasga el velo echado por la tradición sobre las relaciones entre Freud y sus discípulos, se verá que no era forma con el padre fundador y la horda salvaje que el canibalismo intraclánico, la endofagia, si puedo forjar esta palabra, son el destino funesto del psicoanálisis. Esta es cita
del texto de Rostand. No lo estoy haciendo casualidad, es una cita del texto de Rostand, que es importante porque Rostand, aparentemente el argumento que sostiene es que así como el psicoanálisis estaba viciado desde Freud y esta pequeña horda salvaje que fueron sus discípulos iniciales, así el psicoanálisis sigue viciado ahora con Lacan y los lacanianos, ¿no? Como si fueran la misma cosa o como si Lacan estuviera reeditando de alguna manera eh, el, 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 la fundación freudiana, ¿no? En caso de decir, sí parece, pero no. Sí parece que es así, pero son dos casos bien distintos. Son dos casos bien distintos. Ciertamente Freud fue fundador y Lacan se dice, o a decir de muchos, yo me sumo, ¿no? Refunda el psicoanálisis, ¿no? Pero una refundación no equivale al acto fundante que implica justamente el momento uno, o el trazo unario, si podemos decir, más cercanos a Lacan también, ¿no? Lo que va a plantear desde el principio es justamente cómo los psicoanalistas, ¿no? Cómo los psicoanalistas y Rostand entre ellos no pueden ver, no pueden problematizar la pertenencia del psicoanálisis a la historia, a la sociedad. No pueden ubicar cómo el psicoanálisis es un efecto, es un producto histórico, que Freud funda, por supuesto, pero no lo funda en un sentido aislado, no lo funda en un sentido eh, al margen de todo lo demás, ¿no? Lo funda justamente porque puede fundarlo, ¿sí? Y puede fundar por todos sus dialogantes, por todo su momento histórico, y lo puede ir como construyendo a propósito de los discípulos freudianos con los que él iba finalmente también discutiendo, ¿no? Va, toda la primera parte es una crítica, insisto, muy recalcitrante a Lacan, particularmente en términos de su posición. Ajá. Se hablaba se habla todavía en círculos lacanianos, se refieren a la enseñanza de Lacan, ¿sí? La enseñanza de Lacan implica algo importante, ajá, o reconduce a algo importante, y a lo que reconduce justamente es a la relación, voy a introducirlo ya, dialéctica entre el maestro y el discípulo, ¿no? Una dialéctica que se niega en el lacanismo, ¿sí? A ver, ¿cómo decirlo? Se niega en el lacanismo, pero es innegable en la realidad, ¿no? Digamos que esa dialéctica se vive, diría yo, como síntoma en el lacanismo, ¿no? Como algo indeseable, como algo que habría que depurar en todo caso. Por eso, desde el principio, pues, casualidad se monta tal cual Rostand y saca algunas citas, ¿no? Esa es también cita de Rostand, que ya está propiamente haciendo una crítica eh, a propósito justamente de la posición de Lacan como maestro, ¿no? Porque justamente era una posición que él ostentó en ese sentido. Señala, página 17, sostiene, el maestro no existe, el maestro no es nunca más que un globo. Sostener la ilusión de que existiría un maestro de carne y hueso es simplemente quedar sometido a un personaje de posición, sometido a un personaje de posición subjetiva del esclavo. Continuar propagando entre aquellos que están también, por otras razones, reducidos a la esclavitud, la mistificación del magisterio encarnado en alguien. No existe un maestro, existen los dominadores, los explotadores y los manipuladores.
Y esto finalmente lo retoma tanto Rostand como Castoriadis de la dialéctica del amo y el esclavo, que era una posición muy recurrente en la Francia de aquel momento, a propósito justamente de una lectura que hace eh, Koyev, Koyev, ¿sí? En un seminario donde trabaja justamente la cuestión del amo y el esclavo. Entonces, digamos que este primer momento o esta primera crítica que hace es puntual, ¿no? Lacan, Lacan se viste como maestro, ¿sí? Y y reclama sometimiento, ¿no? Yo creo que más que pensar o más que como suscribir o clavarnos en la crítica que hace Castoriadis a Lacan. A mí la verdad, digo, ya lo saben, Lacan me gusta, ¿no? Y sí me genera una visión muy esquizoide Castoriadis, porque me gusta mucho Castoriadis, me parece muy congruente, muy consistente, ¿no? Y la crítica que hace a Lacan de pronto duele, ¿no? Creo que sí, el psicoanálisis está en deuda, sigue en deuda y estará en deuda con Lacan más allá de estos puntos nefastos de Lacan, ¿no? Pero sí es cierto, creo que lo pensable en ese sentido es justamente pensar la posición subjetiva del maestro, ¿sí? O sea, creo que esa posición del maestro es actualmente inaceptable o es completamente inaceptable si vamos a seguir apostando por un proyecto de autonomía eh, individual y social, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica justamente esa posición de maestro? Y finalmente todos lo hemos vivido, ¿no? Esas posiciones de algún sujeto o sujeta, ¿no? Que se posiciona como garante de, ya no del saber, ya no del conocimiento, sino como garante de la, ¿no? Y desde ese lugar se viven como dadores de luz, de alguna manera, ¿no? Y todos los no iluminados tendríamos que aceptar esa luz de manera acrítica, de manera completa, ¿no? Y también tendríamos que mantener ya no solamente sumisión, sino también devoción para para estos sujetos que desde desde la perspectiva de la autonomía, ¿no? O de la, si lo planteamos desde casuales, desde la poiesis, ¿no? Desde la creación, es una posición de impostura, por decirlo menos, ¿no? Y todavía más, ¿no? ¿Qué pasa cuando justamente eso que se pretende enseñar es psicoanálisis, ¿no? Creo que allí son las preguntas como puntuales que tendríamos que estar pensando, ¿no? Sí, cito y sí, hago una cita y les voy a pedir que me digan qué van pensando hasta ahorita, por favor. Dice, pero la combinatoria sadiana, habla de Sade, obviamente, no es y no puede ser estática. Posturas nuevas deben ser inventadas, el tamaño de los miembros debe crecer, la cantidad de masacres aumentar, la transgresión debe transgredir siempre más allá, so pena de no ser más vivida como tal. Los estadios sucesivamente recorridos en la acción y el desprecio de sí y de los otros, desde la reducción de las sesiones a unos pocos minutos, pasando por la instauración en condición de pequeño maestro en análisis, de un ni analizante ni analista, hasta la última, reclamarse freudiano y otorgar el mismo diploma de analista clínico a personas no analizadas, ¿no? Que fueron cuestiones que Lacan hizo, finalmente, ¿no? O sea, la crítica más punzante que está planteando acá es, o al menos en este primer momento, una crítica que yo suscribo,
son las sesiones cortas, ¿no? Las sesiones cortas son un problema, ni siquiera tendrían que ser un problema teórico, tampoco tendrían que ser un problema de la práctica analítica, simplemente es una cuestión que no tiene sentido, ¿sí? Lacan decía que paraba la sesión cuando surgía, cuando aparecía el significante, decía. ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido tiene? Está cabrón ubicar cuando surge el significante, ¿no? Pues uno tendría que tener una oreja para ubicar el significante cuando surge y poder ahí expandir la sesión, ¿no? Eh, Eso dudo que haya alguien que lo pueda hacer, al menos atendiendo a esa lógica, ¿no? Aparte era curioso, porque eran sesiones cortas, nunca sesiones largas. ¿Qué tal si el significante se tardaba en aparecer, ¿no? ¿Qué tal si la sesión tuviera que haber esperado 2 horas para que apareciera el significante? Entonces, vamos, creo que la sesión corta, ¿no? La sesión corta sí implica una mercantilización, sí carece de fundamento teórico, y no es pareja, ¿no? O sea, si hubiera también libertad en cuanto a sesiones largas, bueno, pues no, valdría, entre comillas, ¿no? Porque para mí, a mí me parece que una sesión larga finalmente también ve el encuadre, ¿no? Al menos en mi que yo lo que planteo es siempre una cuestión de encuadre, en términos de acciones duran no menos de 45 minutos, no más de 1 hora. Sin embargo, eventualmente, pues me he extendido minutos más, ¿no? Porque también justo es un momento de cierre de la sesión, implica dar un cierto acompañamiento, no es una situación como de entrega al mutismo, ¿no? De que es otro de los puntos que está criticando acá Castoriadis, el mutismo lacaniano, ¿no? Como justamente le llama pereza mental, ¿no? A esta cuestión del mutismo. Y es implacable en la forma como lo va desarticulando en ese sentido, ¿no? Eh, Como va criticando también cómo en esa reducción de las sesiones no se interpreta, no se analizan los sueños y todo termina ahí como muy arrojado a, pues, a ver qué pasa o a ver qué propone o qué se le despierta al analizante en ese momento, ¿no? Pero pues, están esas, ¿no? Reclamarse freudiano y otorgar al mismo tiempo un diploma de psicoanalista clínico a personas no analizadas. También una práctica que surge con Lacan, ¿no? Si tú ibas a estudiar con Lacan, ya ibas a tener tu diploma, aunque no te hayas analizado ni siquiera con Lacan, ¿no? Actualmente los lacanianos, muy pocos son los que se juegan en esa impostura, ¿no? Existe actualmente un consenso más o menos sensato a propósito de que el analista es producto de su análisis y no de la formación académica en sentido estricto, aunque hay escuelas ahora que comienzan a retomar esa impostura, ¿no? De que y ahorita voy a explicar por la cuestión de la impostura, ¿no? En términos de que uno puede aprender matemáticas, uno puede aprender álgebra, uno puede aprender física, uno puede incluso aprender medicina, uno puede incluso aprender física cuántica, ¿sí? Son cosas que se pueden aprender en un sitio académico, ¿sí? Tradicionalmente, pero el análisis, el análisis no se aprende, el análisis se experimenta, y producto o producto de esa experiencia, ¿no? Perdón, lo dije mal, no se experimenta, se hace experiencia del análisis, porque si no, como decía, experimenta, ya que no puedo meter ahí en un punto experimentalista que no me interesa tocar, ¿no? Pero sí se experiencia, y esa experiencia produce algo. Lo que produce esa experiencia
es un analista que tiene como obligación formarse, ¿sí? Pero es una experiencia que se produce en el análisis, desde el análisis, ¿sí? Y ningún analista que yo sepa se atreve a dar un diploma de ya estás analizado, puedes irte en paz, ¿no? Ya estás analizado, es más, puedes poner tu consultor porque ya estás analizado. Yo creo que seguramente habrá el caradura que lo hace, ¿eh? Seguramente habrá el caradura que lo hace. Yo no lo conozco y no puedo conocer. Entonces, justo son los puntos que va como criticando mucho y me parece que son críticas que sí se sostienen, ¿sí? Particularmente esta de demandar una gran eh, devoción, ¿no? Una devoción y una posición que demanda no ser criticado o no ser incluso pensado, ¿no? Esto podría parecer extraño, pero hay espacios psicoanalíticos, por lo menos muy respetables, ¿no? No voy a mencionar nombres, no viene al caso, donde citan a la Lacan como si fuera versículo bíblico, ¿sí? Y donde están ahí pensando o viendo la traducción o verificando la grabación, si efectivamente dijo esa palabra o si sonaba otra, de verdad. Y eso ya me parece unos aspectos bastante más, pues ya ni siquiera dogmáticos, sectarios, que formativos, ¿no? Y son psicoanalistas muy respetables, y es una escuela muy respetable de psicoanálisis, ¿no? Ellos dicen que son la única que vale la pena. No, no creo, ¿no? Entonces, por ahí iría un poco esto, ¿no? Lo otro, lo otro que critica fuertemente es justamente el mutismo, ¿no? El mutismo que él dice no es solamente mutismo, sino, sino que es también un efecto de la sordera. O sea, no es que el analista no hable, es que el analista no oye. Y ahí sí estamos en un punto mucho más grave, ¿no? Eh, yo, al menos mi práctica opera, no, trato de no estar haciendo interpretaciones, pero sí intervenciones, ¿no? Creo que la interpretación sí es un terreno muy riesgoso. Eh, y que ha habido abusos de eso, ¿no? Pero las intervenciones me parecen muy prácticas, ¿no? En términos del trabajo, ¿no? Y lo que sí, justamente, es que no hay una regla de silencio, ¿no? Eso sí creo que es bien importante. Menos yo, en todas bueno, he pasado por dos analistas nada más, ¿no? Uno con el que pasé muy pronto, no, tres analistas. Uno casi en la adolescencia, otro por el que pasé muy pronto, y mi analista, con el que tengo años trabajando y con el que pretendo continuar trabajando, ¿no? Mi analista, si bien no abusa de interpretaciones, tampoco se juega en el mutismo. Y finalmente, pues uno se forma en esos espacios, en ese espacio íntimo que es el diván, y al menos yo no concibo el mutismo como algo deseable, ¿no? Como algo deseable, y casualidades acá lo destruye, por supuesto, ¿no? Señala entonces, cada vez más se escucha hablar de una regla del silencio, de una regla del silencio del analista. Es una pura mistificación. No puede haber una regla del silencio. Existe para el analista una tarea de interpretación, lo que quiere decir una obra de palabra. El hecho de que por innumerables razones los momentos en que puede llevarse a cabo oportunamente esa tarea sean más o menos raros, que supongan largos periodos de escucha silenciosa en su cumplimiento,
Que su cumplimiento sea difícil es otra cuestión, ¿no? O sea, no se trata de ponerse a hablar, ni de dialogar, ni de menos de discutir, ¿no? Con el analizante, ¿no? Pero sí, por más difícil que sea esta cuestión de la interpretación o la obra, me gusta más esta cuestión de la obra de la palabra, ¿no? Por más que esa obra de palabra tenga que ser demorada, tenga que ser puesta en una cierta epogé, puesta en suspenso, como generando para generar mejores efectos o mayores efectos, yo no sé si mejores, pero sí mayores efectos, que sea difícil no significa que no, que sea difícil y que sea riesgosa, ¿no? Esta obra de palabra no significa que no valga la pena o no significa que no sea eso, ¿no? Que no sea eso lo que caracteriza el trabajo del analista, ¿no? He escuchado, me han contado, ¿no? De analistas que se juegan en esta regla del silencio, en ese mutismo. Mm, yo nunca lo he experimentado, así que no puedo decir nada más por ahí. Entonces, esas son, insisto, críticas que en su momento eran imposibles enunciadas con respecto a Lacan, ¿eh? No se podía decir nada de esto. Señala, esa parte me parece muy hermosa, página 21 dice, el hecho de que el análisis es obra común del analista y el analizado, en la cual, en la cual la parte del primero no se reduce solamente a dormir en su sillón, sin el despertar la tarea de la interpretación, incluso si el cumplimiento de esta debe ser de manera recurrentemente diferido. No puede haber, desde un punto de vista psicoanalítico, economía cívica del analista, una verdadera escucha analítica, ¿no? Si hay mutismo, no hay escucha. Hablando justamente en el campo del análisis, ¿no? Y por ahí también, o los que eso tiene en el ámbito de la transferencia, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo ven? ¿Qué piensan de estas primeras críticas? Yo sé que finalmente hasta a mí me cuesta de alguna manera o me cuesta mucho esta crítica a Lacan, ¿no? Pero me parece que son críticas muy punzantes y que si seguimos, por ejemplo, recuperamos esta cuestión de Derrida, cuando Derrida le pregunta a Rudinesco, ¿por qué es usted tan encarnizado con los autores que deconstruye? Y él dice, porque los amo. Entonces, justamente criticar a un autor es un acto de amor o es un gesto de amor que le debemos en todo caso, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo ven? Adelante, Oscar. Hola. Sí, de hecho me acordaba, ¿no? Que mencionaste de realidad de políticas de la amistad, creo que es en el segundo capítulo, ¿no? Donde aborda sumeramente esta cuestión de eh, amo porque odio, ¿no? Pues a mí lo que más me interesa de pronto del texto, al menos en esta primera parte, pues es precisamente la elaboración de Lacan a propósito de los cuatro discursos en donde está el discurso del amo, ¿no? Y precisamente que hace a partir de la introducción de la dialéctica. Y de pronto, pues lo más interesante es que siguiendo estas lecturas es en qué momento es que esto queda únicamente como una teoría pues, que suena muy bonito, ¿no? La cuestión del discurso del amo, el discurso de la esferita, y Lacan termina introduciéndose precisamente como un amo y que recuerda mucho a este texto de Serge André de la impostura perversa, precisamente impostándose como un sujeto supuesto al saber, todavía más, ¿no? Bueno, Castoriadis llega con una interpretación muy lejos a propósito de la personalidad de Lacan y de su narcisismo, para decir, ¿no? Por qué era así de fastidioso con el alumnado? Y, y bueno, en ese sentido, bueno, me surgió una pregunta
yo me preguntaba precisamente cuando abordaba la cuestión de la dialéctica, que es bien interesante porque se parece, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando empezaba a estudiar en el psicoanálisis, aparece esta cuestión de la ambivalencia y es extraño, ¿no? Porque pudiera parecerse a la dialéctica, pero no. Y de ahí yo me preguntaba si la dialéctica será la forma metafísica y lógica de la filosofía que tiene Occidente, precisamente para comprender la ambivalencia, ¿no? Ya que es extraño cómo de pronto para la filosofía, así como está estructurada, no puede caber o no pueden caber ambos postulados, y no es uno negándose al otro y forzosamente produciendo una tesis, ¿no? Cuando la ambivalencia lo que recupera pues es una angustia jodida. No obstante, creo que el valor teórico y práctico que introduce Freud con esa cuestión, pues, no sé, de pronto se lleva de calle a la filosofía. Pero es una pregunta que pues, arrojo, ¿no? Para que se discuta. Y ya en último sentido, en esta primera parte, lo que me recuperaba del texto, lo enlazaba con el otro que propusiste a propósito del freudismo, porque en esta tesitura en la que Castoriadis recupera hacer una historia del psicoanálisis, pues precisamente no se podría hablar del psicoanálisis si no es a partir de haciendo también y recuperando una historia de Freud como sujeto, ¿no? No, Ujú. no precisamente como, pues, parece que es lo que elabora el lacanismo y también Lacan en ese sentido, posicionándolo como otro sujeto supuesto al saber y dejándola ahí pues únicamente ya como institución y monolito al cual hay que ir a venerar. De ahí no es entendible porque de pronto el discurso de la enseñanza de Lacan llega precisamente al grado de un saber que se le supone, ¿no? a un maestro o a un amo. Y bien, creo que ahí lo dejaría. Fíjate, esos tiempos, los 70, mucho en el contexto del 69, del 68 y todo esto, los estudiantes sacaban mucho de de una figura o de la figura del mandarín, ¿no? Se referían a sus profesores como mandarines, porque así se vivían como mandarines, ¿no? Como esta cuestión de obedecer, de someterse, amén de que el sistema educativo francés es durísimo y que sí se juega en términos, o era durísimo, no sé si lo sigue haciendo, yo creo que sí, y que se juega mucho tiempo, mucho en ese sentido de la autoridad del maestro, ¿no? Creo que por ahí sí hay como toda una impostura, ¿no? Una impostura, no solamente en Lacan, ¿eh? O sea, hay como narraciones, escuché una conferencia ¿cómo debería el nombre? Bueno, una conferencia de una francesa que estaba hablando justamente de Foucault, que ella asistía a los seminarios de Foucault, y que cuando Foucault era cuestionado, Foucault daba un manotazo al escritorio de manera tal que sonaba un estruendo en el micrófono, ¿no? Del golpazo que Foucault acaba de dar, ¿no? O sea, digamos que estos sujetos históricos, ¿no? Estaban arropados institucionalmente y arropados por una dimensión, vamos a decirlo así, imaginaria, que permitía justamente esos exabruptos, ¿no? Donde finalmente parecía que para titularse, ¿no? Había que someterse a la autoridad de alguno de estos mandarines. Si lo pensamos bien, eso no ha cambiado mucho. Al menos estos mandarines, bueno,
dedos chiquitos, ¿no? Mandarincitos, ¿no? Porque vamos, si a mí me da clases Foucault, no, no mames, ¿no? Pero si viene un Foucaultiano a darme clases, pues no, ¿no? Entonces ya son los dedos chiquitos, pues los meñiques, pues. Actualmente ya no hay esos mandarines, ¿no? Ya no hay esos grandes maestros, hay meñiques, pero que se siguen sintiendo como aquellos y que siguen exigiendo esa devoción, ¿no? Yo una vez estaba iniciando la maestría, yo por principio le hablo a todas las personas de tú, ¿no? No soporto hablar de usted, me parece una práctica colonizante, deplorable hablar de usted, ¿no? Es mi punto de vista. Y yo se me dirijo a todas las personas de tú, con respeto, respetuosamente, pero de tú, ¿no? Y en la maestría me dirijo a una profesora cuyo nombre he tenido a bien olvidar, y me dijo, cuando te dirijas a mí, háblame de usted y dirígete como doctora, por favor, ¿no? Entonces dije, uff, ¿no? Obviamente jamás le volví a dirigir la palabra en todo el curso. Pero bueno, estos meñiques, ¿no? Que siguen sintiéndose que por haber, esta doctora era sí de Harvard y cosas así, ¿no? Vamos, si checamos las genealogías, vemos los pedigrís y vemos que hay gente que realmente no tiene tanto mérito en haber pasado por Harvard, por más que tenga su mérito, ¿no? Pero bueno, ya eso tiene que ver con otras cosas, creo. Pregunta que sueltas, Oscar, ¿podrías concretarla para poderla pensar? A ver si recupero más o menos. Está alrededor de la página 17, donde se abordaba precisamente la cuestión dialéctica entre el amo y el esclavo, en términos de esta relación intercambiante, ¿no? Sin embargo, la dialéctica así formulada en la lógica, ¿no? En la lógica de la filosofía, necesariamente tiene que producir una tesis. No obstante, me queda pensando, bueno, la ambivalencia que de pronto se parece mucho a la dialéctica, no necesita de producir una tesis, ¿no? No necesita de producir un tercero que de pronto subsane a, a estas dos partes que se contradicen. Ok, ya. Ahí es donde me preguntaba, ¿no? Si sería la dialéctica precisamente como la forma metafísica que tiene la filosofía en Occidente, para comprender la ambivalencia en tanto, no sé, o sea, la ambivalencia parece ser más bien el pensamiento que se oculta detrás de la elaboración de la dialéctica. Sin embargo, por resolverlo, no sé, de alguna forma un poco más eh, saludable, un poco más tranquilizante, se, se produce la dialéctica, ¿no? Como, Mira, ah, yo, perdón, yo uh-huh. no pondría la dialéctica como, como análoga, por decirlo de alguna manera, con la ambivalencia. La dialéctica hegeliana o no, es racional, ¿sí? La dialéctica es racional y se basa principalmente en el principio del tercero excluido. Si esto, aquello, si esto sí, aquello no. Uno no puede estar aquí y en otro lugar al mismo tiempo, de alguna manera, ¿no? Y esa lógica dialéctica es una lógica completamente racional, ¿sí?
La ambivalencia, por su parte, es irracional o es, voy a decirlo así, arracional. Y cuando digo arracional, digo que opera en un momento lógico previo a la razón, ¿sí? Lo que lo hace más angustiante, por supuesto, ¿no? La ambivalencia la hemos experimentado absolutamente todos, ¿sí? Nada más que la hemos experimentado en momentos donde no teníamos ni palabra ni recursos cognitivos para poderlo elaborar, ¿sí? Entonces, cuando no tienes palabra ni recursos cognitivos para poder elaborar algo, con lo que te quedas es con una efervescente angustia, ¿no? Que esa es justamente la experiencia infantil. Lo que un niño experimenta todo el tiempo es la ambivalencia, ¿sí? Y la ambivalencia lleva al niño a tomar posiciones radicales. O amo completamente u odio completamente, ¿no? Lo que no puede justamente el niño es integrar ese amor-odio, en todo caso. Entonces, creo que la dialéctica responde a un momento lógico a partir justamente de la razón. Hay una tesis claramente definida, hay una antítesis claramente definida, aunque sea en oposición, claramente definida en oposición a esa tesis, hay un choque, hay un choque dialéctico, o si se quiere incluso agonístico, entre esas dos posiciones, y producto del choque se genera una terceridad, una salida, ¿no? La dialéctica se entiende lógicamente, eh, pero la ambivalencia no. La ambivalencia es algo que se acepta, no se entiende, se acepta. Y es algo que finalmente el adulto aprende a tolerar a partir de reconocerla, ¿no? O sea, cómo puedo amar y odiar a la misma persona? ¿Cómo puedo sentir gratitud y envidia por el mismo acto, ¿no? Bueno, pues sí, eso fuera del psicoanálisis es raro, es incongruente, es hasta hipócrita si se quiere, ¿no? Pero, pero acá en el campo del análisis, eso es lo que vamos viviendo todos los días, ¿no? Todos los días. Y justamente lo que diferencia a un adulto en un sentido subjetivo, no, los años en a nadie adulto, ¿no? Sí, un adulto en un sentido subjetivo es que justamente puede lidiar y puede soportar su propia ambivalencia y la ambivalencia del otro. Porque cuando tú reconoces tu propia ambivalencia, finalmente, ¿no? No le vas a demandar al otro solamente odia. Entramos en una lógica mucho más compleja, ¿no? Que a mi parecer, sin quitar ningún mérito a la dialéctica, ¿no? A mi parecer, desborda la dialéctica esta digamos, construcción de la ambivalencia. No sé, Oscar, si te hace sentido esto que te comento. Eh, y bueno, además, no sé qué piensan de esto, me gustaría mucho escuchar también. Y luego, Felipe. Bueno, yo tengo varias ideas sobre lo que se ha venido presentando. Empezaré por decir que a mí, y ahorita me voy a hablar un poco de la dialéctica, pero voy a hablar de otras cosas también que me parecieron interesantes de lo que hemos hablado, que Castoriadis en este texto es como muy congruente porque sí estamos de acuerdo en que Lacan, pues es todo, es importante por el haber retomado la escuela freudiana y todo,
pero estas críticas que ha estado presentando durante esta parte del texto, sobre todo, por ejemplo, la de colocarse el analista en una posición de superioridad, eso, o de maestro, o autoridad, como lo queramos ver, impide un poco el que el analizante exprese en su tiempo y su momento. O sea, incluso esa parte que le critica de dejar a medio tiempo, y pues ya se acabó la sesión en un momento muy rígido, no permite la flexibilidad del proceso, ¿no? Del analizante, y se me hace valiente que él lo haya presentado o lo haya dicho, ¿no? Porque abre la puerta a analizar desde una perspectiva pues más observadora, digamos, y atreverse también a involucrarse. Tiene que ver con esta parte de la transferencia y la contratransferencia, yo creo, porque al final también es una relación. Y por ahí lo dice más adelante en alguna parte del texto, ¿no? Es una relación de dos personas que se encuentran, y en cualquier relación, pues hay un misterio, ¿no? No sabes qué ritmo va a tomar, no sabes cómo va a surgir, y hay que adentrarse y también tener un poco esa valentía, ¿no? De lo que a mí esa parte del más adelante que habla del alma y de esta cuestión de lo no conocido se me hizo bonita por esa parte, ¿no? El poderte adentrar en el misterio del otro y que el otro te pueda tocar. O sea, por eso yo creo que es tan importante esta parte del ser analizado, porque el otro te está tocando siempre, ¿no? Cuando te encuentras, cuando hablas. Y ahí entra la parte de la dialéctica, ¿no? Que aunque es un método platónico, digamos, porque desde por allá viene, ¿no? Y sí es una cuestión racional y que da estructura al pensamiento. Estoy de acuerdo en que se desborda en la interioridad de cada persona. Entonces, se me hace valiente esto que Castoriadis está diciendo en este texto, ¿no? Porque permite esta parte del ser más flexible durante el análisis, también al analizante y al analista, ¿no? Para que pueda haber un crecimiento bilateral. Porque si no es bilateral, el analista yo creo que se hace soberbio, ¿no? En esta parte de yo estoy justamente en esta posición de dar el manotazo, ¿no? Y yo me acuerdo de gente que cercana, mi papá era militar, médico militar y maestro, ¿no? Y él tenía esa forma, él era maestro, súper reconocido y todo, pero si algo no le gustaba, soltaba el manotazo y todo el mundo tenía que quedar callado. Pero para llegar a esas posiciones, te lo tuviste que haber ganado de alguna manera. No puede ser, como decías tú, como tu maestra que te encontraste, ¿no? No porque yo lo digo, ¿no? Sino que el otro te respeta por lo que le transmites, por lo que hablas, por lo que dices, ¿no? Y por cómo actúas también, porque no solo es hablar, es esa posición pudiera ser una cuestión que se gane con el tiempo por alguna razón y alguien pueda decirle al otro, sí, maestro, pero porque el otro quiere, no porque el otro te diga, dime, maestro, ¿no? Entonces, como que me fueron surgiendo todas esas ideas, porque también me llega a pasar a mí en clases, ¿no? Bueno, esto ya es una cuestión personal, ¿no? Cuando yo llego a dar mis clases a mis alumnos, les digo, bueno, yo soy Elizabeth Quirós, soy doctora, no sé qué, y les digo,
díganme como quieran, díganme maestra, díganme Elizabeth, como me llamo Lourdes Elizabeth, díganme Lourdes, díganme como les salga, ¿no? Porque si te colocas en esas posturas y también en el análisis, forzas cosas y cortas la interacción, la relación y esta posibilidad de dialogar que te permita adentrarte en otras cosas, ¿no? Bueno, esa es mi aportación y fueron como que muchas ideas, no sé, se las dejo ahí sobre la mesa. Uh-huh. Gracias, Elizabeth. Creo que lo que es bien, y es algo que hay que estar todo el tiempo pensando, ¿no? Y creo que creo que lo que hace posible el análisis es la relación transferencial. Pero hay que tener siempre bien claro que la relación transferencial no es una relación personal. Justamente es una relación transferencial o puede ser una relación transferencial porque no es una relación personal, ¿no? Entonces, eso es un punto que hay que estar todo el tiempo calibrando, ¿no? La regla de la abstinencia es fundamental. No por acompañar, no por acompañar o no por estar ahí, ¿no? Tengo que tener un gesto humanitario, si se quiere, ¿no? Creo que la cuestión que va planteando Castoriadis va más allá incluso de la figura del maestro. Es más, la figura del maestro cancela el análisis o cancela la posibilidad de análisis, ¿no? Porque la figura del maestro va a implicar una renuncia a la autonomía. ¿Por qué? Porque implica necesariamente una cuestión del orden del reconocimiento o de la devoción. Tú dices, te lo tienen que ganar. Indudablemente. Y tal vez en ciertos campos puede ser válido, pero en el campo del análisis, en el dispositivo analítico, es completamente impensable, ¿no? El problema acá era que Lacan decía que no se podía, ¿no? Sin embargo, operaba todo el tiempo de esa manera, ¿no? Y hacía esto que yo llamo lacandonadas, ¿no? Bofetear a un paciente, aventar la maceta a otro, salir y cobrarle sin haberlo dejado entrar a la sesión, cosas tipo así, ¿no? Que gente ridícula que se quieren sentir lacancillos, luego quieren jugarle al payaso, ¿no? Pero es bien distinto. Primero, yo creo que estuviera justificado, ¿no? Que esas prácticas de Lacan, yo no creo que estuvieran justificadas. Pero Lacan lo hacía, sí, pero si el analista de la Condesa o de donde quiera ya sale con una cosa así, es una payasada, no es una intervención analítica, ¿no? Es una llana payasada, ¿no? Y creo que sí hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Particularmente en ese sentido, o sea, la transferencia es fundamental, ¿sí? Y la transferencia puede ser, ¿sí? Incluso podría ser un robo o una manipulación del analista al otro. Podría ser. Sí, ¿o no? sí, indudablemente. Yo me resistiría, ¿no? A reconocer a alguien que tiene una práctica con esas características como analista, ¿no? En principio, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, gracias, Elizabeth. Felipe, ibas a comentar algo. Sí, son varios puntos, pero lo haré de una forma un poco breve, ¿no?
un poco lo que se me ha ido moviendo con el texto, ¿no? Que leer a Castoriadis siempre es algo muy bonito, muy desafiante, sinceramente, pero que se disfruta mucho. A partir de cómo lo fue planteando, me surgió la pregunta de que nunca me había preguntado si Lacan se había analizado, ¿no? Y si sí, ¿quién fue este analista? Porque luego creo que más adelante Castoriadis hasta habla de este papá analista, abuelo analista, como eventualmente nuestro árbol genealógico llegará a Adán, ¿no? A Freud, ¿no? Pero me parece muy chistoso. Entonces, investigué y encontré que es se llama Rudolf Lowenstein, creo que se pronuncia, no sé, y que era un gran partidario de la IPA, justamente, que incluso se considera de la psicología del yo, y que hizo comentarios, o sea, que en general hubo como cierto respeto de no hablar sobre el análisis de Lacan por ambas partes, pero que sí hubo incluso cierto comentario de que decía que Lacan encontraba a Lacan a alguien no analizable, ¿no? Que me imagino que, o sea, ha de ser algo bien duro recibir eso de parte del analista del cual creo que fue 6 años, 6 veces a la semana, o sea, y como también incluso ciertas prácticas luego más adelante impuestas por Lacan, esta cuestión de las sesiones de tiempo variable, pudieran también mostrarse incluso como cierta respuesta a la misma resistencia con esa situación, donde llegó a comentar que sus sesiones de tiempo fijo, 6 veces a la semana, lo mataban de aburrimiento, ¿no? Quién sabe si sus sesiones ya como analista también lo mataban de aburrimiento, pero, no, pero me pareció algo muy curioso porque como que sí, vi como cierta línea por qué surgió tal práctica, ¿no? No sé, ¿no? Aquí obviamente uno anda aquí solo inventando con estas cosas, ¿no? Pero me, me surgió la duda y me pareció un dato curioso, ¿no? A partir de todo esto y de lo que ibas mencionando, Arte, me hizo recordar mucho el círculo que tuvimos respecto de los seminarios de Althusser. Y justo el problema que él plantea, que es su problema personal con el psicoanálisis, ¿no? Y que es que para poder, por así decirlo, como acceder más a una cuestión del psicoanálisis, del saber del psicoanálisis o del conocimiento, no sé cómo plasmarlo, hay que tramitar por un psicoanálisis, ¿no? Y cómo eso puede llegar a ser incluso complicado decirlo fuera de alguien que haya conocido el psicoanálisis personalmente, porque justo lo que denota es como tal vez como cierta sospecha de la práctica analítica, ¿no? Más, aún así, es creo que algo de lo más enriquecedor y de lo más bonito es justamente el poder ir cursando un propio análisis a la par de la pues del estudio, ¿no? Un poco como lo que va planteando el mismo Castoriadis en el libro, donde pues el conocimiento o aquello a lo que le puede ofrecer a los analizantes, el analista es hasta el punto donde también ha podido llegar el mismo. Hacer experiencia. Me gustó como lo planteaste. Y, y con estos gestos que Castoriadis critica al, a Lacan, creo que principalmente a los lacanianos, ¿no? Me recordó también mucho a una crítica que también hace poco leí sobre esta sí era específica a Lacan y al Tusser. La crítica era bastante dura con respecto a esa posición como de maestro, y era de este Clement Rosset, que se llama Aquellos tiempos, donde hace una como
notas sobre Louis Althusser. En algún momento se transforma y acaba haciendo notas sobre Lacan, ¿no? Y justo siendo muy duro con la cuestión de esa sumisión, ese papel de sumisión ante el maestro. Era obvio que en mi ejemplar de esa crítica, del otro lado está la respuesta de un discípulo de Lacan, de Stalush. Y para Lush fue, vaya, parece que de verdad fueron y le mentaron la madre, ¿no? Personalmente, se nota cómo está muy enojado con Clement Rosset al respecto. En un momento un poco disfrazado, pero lo llama un imbécil, tal cual por hacer referencia a que Lacan era comentarista en momentos, ¿no? Comentarista de Freud, ¿no? Está bien, pero como ese gesto del discípulo, ¿no? Ese gesto de que ante cualquier señalamiento de su maestro surge una respuesta muy grande, ¿no? Algo que justo se puede ver ahora con ciertos alumnos de Alush, ¿no? Hasta el momento creo que lo hemos comentado en algunos puntos, y que hasta se presenta incluso como una obligación. La obligación de ser lacaniano es defender a Lacan a capa y espada, ¿no? Hace poco justo lo venía leyendo en otro librito que se llama Lacan o Derrida. Ya no Lacan y Derrida, nada de eso, era Lacan o Derrida. Y justo con una cuestión muy crítica a Derrida, por lo mismo, de que hacía ciertas observaciones al lacanismo y que muchos de los argumentos eran, pues es que Derrida, si tan solo hubiera citado, hubiera leído la traducción correcta, hubiera avanzado dos clases más, habría tenido la idea correcta. O sea, sinceramente peleándose con el aire, el tipo, ¿no? Que hasta marea, ¿no? Y marea bastante. Y así hay autores, ¿no? Se vale. Pero hay un acto también muy valiente, creo que, en el texto de Castoriadis y en su forma de escribir, en su forma de ser crítico. Porque alguien pudiera llegar y criticar de una manera muy oculta o una forma muy despiadada. Castoriadis lo hace de una manera muy metódica, muy clara, muy congruente, de una forma que este texto en específico es claro, va a lo que va y es la crítica muy puntual, ¿no? Y en un punto, como mencionabas, en el que nadie lo hacía. Nadie lo criticaba a Lacan y creo que menos de una forma tan clara, tan puntual. Y hay una nota de pie justo a esa parte más de ocultista del texto. Y está en la página 23, es la nota de pie, es la 11, donde pone justo que Aristóteles y Hegel son difíciles y a menudo oscuros, mas no herméticos. Y creo que es algo que justamente él está hablando de estos grandes pensadores, pero también es un gesto que creo que él repite, que en momentos se adentra híjole, tiene ensayos donde no, ¿por qué se aventó ahí, no? O sea, a esa maraña de dificultad, ¿no? De temas tan complejos, tan vastos. En específico hay uno, que de hecho se lo quería mencionar a Elizabeth a partir de lo que mencionaba justamente de un escrito sobre el alma, muy bonito, que se llama El descubrimiento de la imaginación. Una cosa muy interesante, muy hermosa, justamente está hablando sobre el alma, sobre Aristóteles, y se nota su esfuerzo por ser claro, ¿no? Pero se mete en un tema tan, tan pesado, tan oscuro, tan vasto, que es muy desafiante la lectura. A mí me acuerdo que cuando la estaba leyendo, hasta por la concentración que le estaba poniendo, luego hasta me daba como taquicardia,
Y también por lo mismo que va planteando en el mismo texto. Es un autor que mueve mucho. Entonces, no quisiera tomar ya más tiempo, solo quisiera como denotar ese como pues esa característica que siempre encuentro en Castoriadis y que a mí me trae mucho gusto poder leerlo y estar en el círculo comentándolo con todos ustedes. Bien. Alejandra, no te escuchamos. Sí, es que pasó un camión hace rato y yo quité mi micrófono. Decía que justo, que ahorita te doy la palabra, Carlos, nada más para comentar esto, ¿no? Justo el gesto de Castoriadis es, lo que está de fondo todo el tiempo es un antagonismo agonístico entre la autonomía y la heteronomía, ¿sí? En el momento en que algo no puede ser cuestionado, eso es heterónomo, ¿sí? La autonomía se juega particularmente en mantener abierta radicalmente la cuestión, ¿sí? En el momento en que alguien, quien sea, ¿no? Se muestra o pretende hacer el semblante de maestro, ¿sí? Se cancela la autonomía. Por eso justamente la posición de maestro-discípulo es impensable o es completamente antagónica al dispositivo analítico. ¿Por qué? Porque lo que se busca, así en un sentido muy abstracto si se quiere, el objetivo del análisis en todo caso sería que el analizante construyera su autonomía. Una autonomía que no puede ser construida desde una perspectiva heterónoma, donde tendría que estar esperando la venia del maestro en todo caso, ¿no? Y creo que eso es un punto importante. Gracias, Felipe. Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias. Pues, mm, con esto que estamos platicando, y a propósito de ese pequeño breviario de la IPA, estaba pensando, hace poco me llamó la atención indagar un poquito en la historia del psicoanálisis aquí en México, y pues, está un chorro de cosas raras que pasaban. Me llamó la atención que en un momento dado, justamente cuando todavía no, ahora hay muchísimas escuelas, muchísimas asociaciones. Eso también es algo que me parece muy interesante, que hay muchísimos institutos con un sinfín de propuestas. En un momento dado, cuando no había tantas, que pues la APM tenía como este monopolio sobre la formación y el decreto el nombramiento de alguien como analista, tampoco se permitía que hubiera mujeres, que las analistas se formaran que las mujeres se formaran como analistas, a propósito de que la única formación, la única, el único perfil viable era un médico. Entonces, está interesante porque hubo ahí varios sucesos en la historia del psicoanálisis en México, en los cuales pues se formaron otras instituciones, otros institutos, que curiosamente, pues bueno, a propósito de también estas cuestiones institucionales de la SEP, le dieron estos estatutos de, digamos, esta autorización, este reconocimiento oficial a otros institutos antes que a la psicoanalítica mexicana, lo cual es algo muy chistoso. Pero estaba pensando, a propósito de eso mismo, también algo que me llamaba la atención, sobre la ortodoxia, o lo que se refiere, se habla mucho en círculos sobre esta ortodoxia psicoanalítica y que a menudo se relaciona con lo freudiano. Nosotros, pues, hemos trabajado en otros textos, pues hemos profundizado en eso, ¿no? Más allá de darlo por sentado. Creo que justamente lo que más me llama la atención de este texto, la propuesta, o sea, todo lo que va elaborando Castoriadis, es la importancia, como pues bien mencionaban, para no ser tan redundante en eso,
de la crítica, de la importancia de esta crítica a estos elementos mm, que pues se encuentran enfrente, que se encuentran como incuestionables o que trajeron un cambio importante. Y me llama la atención, o sea, volviendo a pensar esta cuestión de la ortodoxia, pues es confuso porque nosotros ya sabemos que Freud pues no era ortodoxo, tenía pues, no lo era, no, creo que ahorita no es el momento de, de explicarlo a fondo, pero entonces ¿de dónde vino esa impresión? Y parecía que justamente surgió a partir de sus seguidores, en un intento de como sanitizar, de mantener como esta, pues sí, esta higiene, digamos, de los miembros y favorecer que el psicoanálisis pues se mantuviera adelante. Lo que se acepta generalmente es que pues el psicoanálisis en parte sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial por pues todo el movimiento, todo el éxodo que hubo hacia Estados Unidos, que pues después ahí se hizo una cuestión bien cuestionable de justamente la psicología del yo, pero que sí cumplió un papel en darle otros lugares y otros oídos, otros ojos. Entonces, dentro de eso también me quedo pensando, bueno, pues digamos, en un momento dado, Lacan, a propósito de este regreso a Freud, no tanto como una cuestión teórica, sino como esta cuestión del posicionamiento, de la duda, justamente, le da la vuelta a esta psicología del yo. Y de un momento dado, cuando ya se instaura esta cuestión más lacaniana, como una forma más predominante, digamos, pues, ¿qué pasa ahí? Justamente ante estas imposiciones raras, de que pues termina sintiéndose muy dogmático. Y eso también es ahora, me parece, como de las críticas más fuertes que se hacen al psicoanálisis, por gente que no está tan familiarizada, justamente como una cuestión dogmática, una cuestión sectaria. Entonces, yo creo que la articulación de estas críticas es fundamental y obviamente, digamos, como mencionaba Felipe, cuando la crítica se fundamenta, se articula de una manera minuciosa, de una manera recalcitrante, como mencionas Alejandro, que justamente le mueve el tapete al seguidor de esa corriente, creo que es la forma justamente en la que se permite o se da la opción pues bueno, pues sí, o sea, ¿qué está poniendo de mí en eso? ¿Por qué se está moviendo? ¿Por qué me ofende lo que, lo que se está cuestionando? Y a partir de ahí pues como que se asoma esa posibilidad de algo distinto. Y creo que también algo que pasa mucho es que luego entre analistas se pone mucho de juego de la identidad de cada quien, más que una subjetividad, en esas ideologías y en esas formaciones. Habrá que ver justamente como ahora hay bueno, ya, para no seguir divagando, pero sí, me parece, bueno, concretando esta parte de este carácter, digamos, incisivo, como este carácter personal casi casi de la crítica me parece como algo fundamental. ¿Es incómodo? Pues sí, y mueve el tapete y qué bueno. Ahí habrá que ver justamente pues qué se va formando. Que sea una cuestión pues sí, bueno, ya, no quiero seguir divagando, pero esa cuestión de una crítica dura, una crítica que si tiene fundamentos, mejor, pero aún así, si no lo tiene, creo que es un buen ejercicio para que nosotros vayamos afinando pues, ¿por qué? ¿Dónde estamos parados? No, no creo que hayas divagado, Carlos, ¿no? Creo que el lacanismo es una cosa divagante, ajá, es una cosa divagante y que después del cagadero que hizo la IPA y la APM, ¿no? Su ser lacaniano fue un retorno a la inteligencia, ¿no? O sea, Lacan
sí refresca la inteligencia, refresca, es una cuestión con estilo, filosofía, lingüística, vaya que le inyecta al psicoanálisis un nuevo brío para aguantar o para entrar al siglo, para aguantar el siglo XX y entrar al XXI, ¿no? Creo que eso a Lacan es algo que hay que agradecer. Yo insisto, yo tengo abiertamente ese amor-odio por Lacan, ¿no? Así como tengo ese amor-odio por Castoriadis, ¿no? Y esa fascinación por Zizek, que ya digo que es fascinación, ya no así es amor o es odio. Pero, uno lidia con esas cosas, pues, ¿no? Creo que justamente el problema está en que el adulto puede lidiar con esas cosas y no que la posición de maestro, ¿no? Este magisterio se juega necesariamente en mantener al otro en un estado de puerilidad, ¿no? Ese es el gran problema. Y creo que ese es todo el primer apartado es una crítica de estilo muy fuerte, ¿no? En términos en términos políticos de lo que implica justamente el magisterio, el maestro y lo que le demanda al otro, mantenerse en una posición infantil, ¿no? Mantenerse en una posición de heteronomía. Creo que eso es fundamental, ¿no? Ahora, al final del primer apartado, ya hay una crítica, de hecho es la crítica teórica que va a mantener y que articula, ¿no? Que articula tanto el pasaje de Lacan, Freud, ¿no? Pero el primer apartado es destrozar a Lacan y después es hacer cuentas con Freud, ¿no? De una manera muy distinta por lo demás. Creo que todo el que es un iconoclasta, sí mantiene un cierto respeto por Freud. Al final en la página 26, dice, si lo imaginario, y aquí es donde está la discusión teórica, ¿no? Y ahí es donde tal cual torció el rabo la marrana, ¿no? En términos teóricos, a propósito de la propuesta de Castoriadis. Ese es el punto fuerte de Castoriadis. Si lo imaginario es llanamente reducido a lo especular, luego a la mera imagen de alguna cosa preexistente, predeterminada, entonces también determinada, y de ahí mezclado en la confusión lamentable con el embuste y la ilusión, en tal caso, el sujeto es definitivamente desconocido como imaginación radical, autoalteración indeterminable, perpetua, indominable, en consecuencia, también como sujeto de una autoalteración posible en y por esta actividad práctico-poética es el análisis. Me parece que ahí, en esos pequeños fragmentos, está planteando justamente lo que para él es teórica, ética y políticamente la práctica analítica, ¿no? Una práctica poética, una práctica de autoalteración, una práctica que pone en el borde lo terminable, ¿sí? Y es una invitación justamente a esa indeterminabilidad, a esa construcción permanente de autoalteración, ¿sí? Esta aloiosis, esta alteración, ¿no? Creo que ahí está justamente el punto, porque todo lo que va, bueno, no todo, pero buena parte del punch lacaniano es justamente en ubicar los tres registros, lo real, lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Donde justamente lo imaginario queda reducido a la dimensión de lo especular, ¿m? Reducido a la dimensión de la representación, y la representación especular, la imagen en el espejo, ¿sí? Esto que plantea el propio Lacan, ¿no? El yo es el cúmulo de todo lo imaginario. El yo es imaginario en sí, cierto, desde un cierto lugar, ¿no? Pero el yo, por más imaginario que sea, no se agota, no agota la dimensión subjetiva de lo humano ahí, ¿no? Particularmente, y ahí está el puntero de Castoriadis,
es que justamente la imaginación es imaginación radical y que la imaginación radical es creación ex nihilo, es creación de la nada, es la imaginación es la fábrica de la representación, ¿sí? Y ahí está justamente la dimensión de la práctica analítica como una práctica poética, una práctica que apuntala justamente esa imaginación radical, una práctica que reconoce la imaginación radical en el ser humano, que es muy fácil verla. En un niño es una imaginación radical bruta, magmática, ¿sí? Lo que hace un niño es imaginar, crear, ¿no? Desde una perspectiva indómita, ¿sí? Eso justamente es algo que hay que recuperar, pero particularmente de una cierta manera, ¿no? Entonces, eh, hay un momento importante en la cita 18, dice, el análisis no se trata de hacer al sujeto totalmente transparente a sí mismo, ni de establecer una dominación del consciente sobre el inconsciente. Se trata de instaurar otra relación entre estos dos términos, ¿no? Y ahí también está otro punto importante que va marcando diferencias en términos de la práctica que Castoriadis va a proponer, ¿no? Es interesante ver cómo justamente Castoriadis reconoce por más que lo critica también con mucha severidad, ¿no? Pero reconoce el descubrimiento freudiano como algo del orden de la creación, ¿no? Creo que eso es bien importante. En la página 30 dice, por ejemplo, el descubrimiento y la creación freudianos fueron hechos en la más profunda ambigüedad en ciertos aspectos y cómo podría haber sido de otra manera. Fueron acompañados también por el ocultamiento de dos puntos esenciales. Así que, como imaginación radical, lo que Freud ve y no ve en la actividad de la fantasmatización y la dimensión sociohistórica, la sociedad como instituyente y no instituida una vez por todas. Allí están los dos puntos donde Castoriadis discute con Freud, ¿sí? Él lo reconoce en Freud, pero lo reconoce como un ocultamiento en Freud, ¿sí? O sea, Freud, y es bien interesante esto, ve y no ve. Freud de alguna manera lo ve, pero no lo puede reconocer en términos textuales, ¿sí? Y esas dos cosas en esos dos puntos es justamente la crítica que hace a Freud en ese sentido, ¿no? Que Freud reconoce y no, y en tanto que no reconoce, oculta, y no oculta en un sentido, no que oculta en un sentido perverso o abyecto, como hubiera dicho el Lacan, ¿no? Pero justamente no puede generar las consecuencias del reconocimiento de esa imaginación radical. Y esa imaginación radical queda reducida a la fantasmatización, queda reducida a la histeria, ¿no? Como queda reducida a una condición sintomática negativa, de alguna manera, ¿no? Y por otra parte, la dimensión sociohistórica, que igualmente la conoce y no, ¿no? Esta dimensión de lo instituyente, algo que surge, ¿sí? Pero algo que surge, no surge de una vez para siempre, ¿no? Creo que ahí son dos puntos bien importantes. Y pues esta cuestión de lo que va planteando en términos de, perdón por el tiempo, en términos de Freud como autor de Mi Tabú, ¿no? Justamente queremos ubicar a Freud, bueno, pues ubiquémoslo desde Totem Mi Tabú y las consecuencias que eso tiene, ¿no? No bastaba con matar al padre, no mataba con devorar al padre, no mataba con derrocar al tirano, ¿sí? Hay una institución social de pares donde todos los que sobrevivimos, todos los que incluso tal vez cometimos el crimen, tenemos un acuerdo fundamental. Nunca más un padre de la horda. Y vamos a atacar a aquel que pretenda imponerse por encima de todos. ¿Sí? Ahí hay una instauración de lo social. Ajá. Y creo que eso ya lo dice de una manera hermosa, ¿no? Ubica justamente a Freud en el ámbito
en el ámbito de la tradición democrática e igualitaria, ¿no? Por más que a Freud no le importaba eso, ¿no? Ese planteamiento o ese reconocimiento ya lo va ubicando ahí, ¿no? Luego se mete mucho a discutir esta cuestión que creo que ya no tiene, ya lo hemos mencionado en las notaciones, ¿no? Esta relación que Freud tuvo con sus discípulos, que también es una cuestión, él lo dice tragicómica, ¿no? Quería discípulos como autónomos, independientes, fieles y originales, ¿no? Cuando justamente todo el tiempo estaba pues castigando esa originalidad, siendo un maestro también de alguna manera, ¿no? Aunque no del orden de esta dimensión absurda en términos del planteamiento o de los gestos lacanianos, ¿no? Hay un punto que me parece crucial en este segundo apartado, más allá de la crítica del análisis didáctico, que creo que ya no tiene mucho caso seguir discutiendo. El análisis didáctico justamente lo que hace es instaurar esa dimensión de maestro-discípulo en el ámbito del análisis, ¿no? Como si analizar pudiera enseñarse, ¿no? Eso no se puede enseñar, es producto en un sentido fuerte de la experiencia analítica, ¿no? Pero más allá de eso, me parece bien importante la parte donde critica la cuestión de la ciencia o donde recupera la cuestión o la crítica que hace la ciencia al psicoanálisis. Bueno, en este segundo apartado va a ubicar dos ejemplos donde Freud claramente se mete en problemas, ¿no? Es la relación con Tausk, que termina suicidándose en buena medida, no por culpa de Freud, pero sí era un discípulo que le generaba una gran incomodidad a Freud, ¿no? Particularmente por su vivacidad y por su forma pues de plantear ciertas cuestiones, ¿no? Y por otra parte, el gran pecado de Freud, que es justamente el trato terrible que le da a Melanie Klein, ¿no? Donde justamente cuando Melanie Klein era mucho más cercana a Freud en términos teóricos, voy a decirlo así, era mucho más freudiana que Ana Freud, le hace mutis y la arroja a un silencio, ¿no? Entonces, creo que es importante verlo, como esas ciertas fallas de las que Freud finalmente tampoco se hace cargo, pero ya encontré esta parte que me interesaba mucho llegar. Dice, el psicoanálisis no es una ciencia y tampoco, hablando con propiedad, una teoría. Y la técnica analítica no es una técnica en sentido admitido del término. El analista está constantemente atrapado por la exigencia de un pensar y de un hacer frente al despliegue de un enigma interminable, enigma al cuadrado desde el momento en que se presenta como repetición, que tiene que elucidar in concreto mediante construcciones teóricas sucesivas, siempre fragmentarias, esencialmente incompletas, jamás rigurosamente demostrables. Diferencia radical con la posición del científico. El enunciado científico es verificable y comunicable. Si el maestro se equivocó o hizo trampas con un experimento de una demostración, puedo repetir el experimento, demostrar que la demostración era errónea. Diferencia radical con la filosofía. Ciertamente, como filósofo, me concierne directamente la totalidad de lo pensable. Y lo que diré no es tampoco rigurosamente demostrable, pero nada me obliga a cerrar mi interrogación, a concluir si no estoy satisfecho. Nada se me presenta como exigencia de hacer con otro que está allí y sobre todo, nada me obliga a pensar todo en todo momento. Yo elijo el tema de mi trabajo, le fijo límites y demuestro que lo sé, arbitrarios y permeables, mediante notas de pie de página o diciendo espero volver a esto en otra parte, etc. Pero al final de una jornada de trabajo, un analista que no duerme ha sido acometido por la totalidad de los problemas que plantea el campo psíquico, siempre en el contexto de qué pensar de ello, qué hacer con ello,
qué hacer, y siempre en la urgencia de un aquí y ahora. Tarea casi insostenible, tener que pensar el despliegue vertiginoso de un material psíquico indominable, en el que cada vez lo singular mantiene una infinidad de relaciones con lo universal, salvo de la simple instancia de este. Esto me parece importante, perdón por la cita larga, me parece importante ubicar justamente la especificidad del análisis y que desde las coordenadas del siglo XIX no es ciencia, no es técnica y no es teoría. ¿Sí? Creo que más allá de que Castoriadis no se mete en eso, creo que podríamos hoy, desde avances epistemológicos importantes, fácilmente demostrar la cientificidad del psicoanálisis. No se trata de eso esta sesión, pero sí de preguntarnos cuál es el efecto que eso tiene, cuál es el efecto que tiene estas marcas negativas del psicoanálisis en términos de su, voy a decirlo así para no discutir eso ahorita, de su falta de cientificidad, ¿no? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene en la subjetividad del analista? Parece que Castoriadis va a recuperar o va a plantearlo, ¿no? A plantear esa discusión o a dirigir esa discusión a el dogma, ¿no? A la dimensión dogmática de la que se acusa a muchos analistas, ¿sí? Y creo que es algo cierto, creo que esa imputación de dogmatismo se sostiene desde distintos lugares, ¿no? No que la sostengamos nosotros, pero se sostiene al psicoanálisis y a muchos analistas en general, ¿no? ¿Y cuál es el efecto que tiene justamente no problematizarlo? ¿No? Me parece que de alguna forma mucho de lo que problematizamos en estos círculos es justamente la dimensión epistemológica y en ese sentido la cientificidad del análisis en términos de teoría, en términos de práctica, para no meternos ya en la cuestión de la técnica, pero sí en términos de teoría, en términos de práctica y en términos de ética. Creo que eso es algo que hacemos mucho en este espacio y lo que yo agradezco terriblemente, ¿no? Pero el efecto de no problematizar eso, ¿no? Creo que termina, y con esto yo voy terminando ya para la palabra, a una cita y la discutimos. En la página 42 al inicio dice, confrontando a esta situación fundamental de no seguridad teórica, de no seguridad práctica, frente a la exigencia perpetua de un pensar y de un hacer dentro de una cultura que apunta y casi logra dividir todo entre el algoritmo y lo inefable, entre la máquina pura y el puro deseo, a exiliar y a hacer impensable lo esencial de lo que es y de lo que nos importa. El psicoanalista, ya sea maestro o discípulo, se ve casi fatalmente obligado a tomar una u otra de estas prótesis. La prótesis del dogma codificado y de la administración de la transmisión del análisis por una institución burocratizada y la prótesis de la relación del magisterio, del poder de uno solo, ¿no? Ahí descabeza Castoriadis tanto a la IPA como a Lacan, ¿no? Creo que sí está bien como plantear con claridad, ¿no? Que no queremos o que no suscribimos desde nuestra propia práctica, desde nuestra propia formación como analistas. ¿Qué no es el análisis? Porque si no, cualquier pelagatos dice soy analista y ya soy analista. Pues no. ¿Por qué? Pues porque el análisis se autoriza a sí mismo. Pues no. O sea, sí, no es una situación simple esto, ¿no? ¿Y cuál es el efecto que tiene en los analistas esto? Pues pedirle chichi a la institución o pedirle chichi a un maestro, ¿no? Y maestros no voy a mencionar, pero hay muchos maestros en esta lógica, en esta inscripción. Casos trágicos,
quienes han tomado esa posición, ¿no? Documentados, no. Que se juegan en corillos, chismes entre analistas, sí, pero así como documentados, como que hay un pacto silencioso en términos de no explicitar esos casos, ¿no? Entonces, justamente el efecto que tiene es eso, ¿no? El efecto que tiene no problematizar la peculiaridad del análisis en términos de práctica poética. Creo que ahí Castoriadis se cura por lo sano, ¿sí? Para mí el psicoanálisis no es una teoría, no es una ciencia, no es una técnica. Para mí el psicoanálisis es una práctica poética que apunta a la autonomía, que busca la autoalteración, que no pretende, que el sujeto sea transparente a sí mismo, pero sí que se establezca una relación distinta entre las instancias psíquicas. Y ahí es terriblemente freudiano también, ¿no? Decía Freud, poco de lo que se busca en el análisis es que, pues, que el super yo no sea tan culero con el yo, pues, ¿no? Que mantenga una relación más amable con respecto a sí mismo, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Perdón por tomar más tiempo. El texto, sí, no puedo decir que no, me cuesta trabajo, es un texto complicado, ¿no? Pero si quieren tomar algún momento para una reflexión final, los escucho. Yo lo dejaría hasta ahí. Pues, creo que igual por mi parte yo lo dejaré aquí, más sabiendo que en la siguiente justo vamos a continuar vamos a finalizar el texto. Al menos por mi parte me voy bastante picado con la lectura, ¿no? De poder continuar con ella y ver Bien, qué traes para el siguiente círculo. Te lo agradezco mucho, vale. de verdad. Disfruto mucho la presentación. Muchas gracias. Gracias, al contrario. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué les pareció esto? Castoriadis sí es un autor bastante, de pronto insoportable. Adelante, Oscar. Gracias. Bueno, antes de contarte qué me pareció, creo que lo último con lo que me quedaba era con esta cuestión de, eh, a propósito de la imaginación radical, eh, de la creación de la nada, ¿no? Pero sobre todo en esta invitación a lo indeterminable y jugándose también con aquello, ¿no? Que decía el psicoanalista respecto a que, ah, sí, también en términos de la transferencia, ahí a lo profundo que pueda llegar un analista en su análisis determinará qué tan profundo pueda acompañar a sus analizantes. Eso me recordaba muchísimo pues esta problemática que también se juega mucho en el análisis, ¿no? Como eh, la cuestión del amor y en esa invitación al indeterminable, pues me recordaba, ¿no? A Derrida en Políticas de la Amistad como el amor precisamente como eso imposible de determinar, como eso imposible eh, de definir, ¿no? En ese sentido, pues lo que también me llama mucho la atención, pues lo que significa el amor en términos de presentarse siempre como una pérdida, algo que se da y algo que se está agotando constantemente. Sin embargo, parece, bueno, no sé, siento que por ahí se juega mucho de esa invitación a seguir pensando lo indeterminable, ¿no? Y bueno, ello
Ella dice mucho sobre eso, sobre esta pregunta que lanzabas al final respecto a qué efectos tiene ese lugar ambiguo en el que se juega el analista, ¿no? Que no es ni filósofo ni tampoco un científico. Otra vez, ¿no? Recuerda mucho a la ambivalencia. Pues de pronto es algo indeterminable que sin embargo se tiene que seguir produciendo en una teoría que parece siempre muy fugaz, que no se puede terminar de atrapar, tampoco se puede dejar de hacer. Y ya, ahí lo quería. ¿Qué me pareció? Me gustó mucho la primera parte que me hizo bestial, de cómo decía, ¿no? Parece que de pronto Lacan se olvida de su propia producción teórica de los cuatro discursos y él se vuelve el amo. Y Castoriadis lo que hace es devolverle la pedrada, ¿no? Darle una cucharada de su propia medicina. Y hay momentos en los que muy, muy, muy complicados, pero pues, bueno, gracias. Muchas gracias, Oscar. Sí, justo esta tensión que va a reconocer siempre Castoriadis, ¿no? La tensión entre lo instituyente y lo instituido. Cómo ahí hay sí claramente una dialéctica, ¿no? Algo se instituye, ¿no? Un momento instituyente, un momento de creación, y luego se cristaliza. Y en esa cristalización se comienzan a generar una serie de contradicciones a propósito de lo que fue instituyente en su momento, ¿no? Una parte muy hegeliana ahí, ¿no? Hegel planteaba que las ideas crean instituciones, ¿no? Pero las instituciones matan ideas, ¿no? Creo que el psicoanálisis no cuando hablamos de la institución psicoanalítica, que es justamente una forma de pedirle chichi a la cultura, ¿no? No, estamos instituidos, somos una comunidad, ¿no? Entonces no nos vengas a cuestionar de que no somos científicos, ¿no? No, pero justamente esa institución, ¿no? Finalmente dogmatiza y termina matando, ¿no? Las ideas o la dimensión autopoética del propio análisis, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos sobre eso. Muchas gracias, Oscar. Pues sí, si no hay... Pues sí, Adelante, pues Eli. muchas gracias, Alejandro. Es un texto muy rico, ¿sí? Que habla, que delimita muchas características importantes de lo que el analista tiene que tener siempre en perspectiva, ¿no? En cómo manejarse en su relación con el analizante, cuestiona incluso a los grandes, ¿no? Pero también se apoya en ellos, en Freud y Lacan, y eso es algo bueno. O sea, los critica, pero también los apoya. Es, como diría Oscar, ambivalente, ¿no? O sea, tiene ambas partes y eso lo hace rico porque nos lleva a la reflexión y también a la propia reflexión, ¿no? De hacia dónde vamos y cómo queremos manejar pues esta cuestión con los analizantes o sea, va cuestionando elementos que son importantes y que de repente cuando está uno muy casado con una teoría, dejas de ver, ¿no? Entonces, es bueno tener un panorama desde varias perspectivas, que ha sido algo muy interesante que se ha hecho en los círculos. O sea, realmente hacer este tipo de análisis sin estar cerrados a ver las posturas de los demás, ¿no? Incluso de Freud y Lacan, ¿no? Hasta ahí. Y eso es valioso y vamos a seguir hablando de esta cuestión, ¿no? De cómo se sigue desarrollando el texto, que sigue estando muy bonito porque yo le avancé un poquito más y está muy bueno, nada más que hay que volverlo a leer con calma para estar listos para la próxima. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. ¿Vale? Pues entonces nos vemos.
dentro de 15 Sale. días.